Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. El avance de la COVID-19 sigue centrando la actualidad, pero hoy comenzamos este informativo hablando de algo diferente, de una combinación mortal, corrupción y pandemia. Así lo refleja un informe de Transparencia Internacional. A más corrupción en un país, también más sufrimiento. Les daremos además los últimos detalles del avance de la enfermedad en distintos puntos de Europa y del resto del mundo. En cuanto al resto de la actualidad, pendientes del arranque de la campaña electoral en Cataluña, hemos sabido que se concede el tercer grado a los llamados presos del Procés. Al otro lado del Atlántico, la administración Biden sobrepasa ya la semana de vida y el nuevo presidente, además de una primera llamada con Vladimir Putin, ha comenzado apostando por políticas pro medio ambiente. Y al final de nuestro informativo, cine, el último documental del disidente chino Weiwei, en el que narra el confinamiento en Wuhan, la zona cero de la pandemia. Arrancamos ya y lo hacemos como siempre con nuestros titulares. Transparencia Internacional denuncia múltiples casos de corrupción por parte de los gobiernos a la hora de hacer frente a la pandemia. 2/3 de los 180 países analizados suspenderían en sus deberes. Europa vuelve a las medidas duras contra la pandemia. Reino Unido y Lituania amplían su confinamiento y varios países prohíben los viajes internacionales no esenciales. España cambia de ministro de Sanidad en plena tercera ola por la marcha de Salvador Illa, candidato socialista en las elecciones catalanas. Joe Biden se lanza de lleno a la lucha contra el cambio climático en medio de un ambiente nacional aún tenso que hace alertar de posibles actos de terrorismo doméstico. Yannick Verstappen se hace con la Vendée Globe a pesar de llegar tercero y gracias a la bonificación obtenida tras ayudar en el rescate de un compañero. La corrupción mata. Es la dura conclusión a la que han llegado los investigadores de Transparencia Internacional. 2/3 de los 180 países analizados en su clasificación anual suspenden en corrupción. Una corrupción asociada a una menor cobertura de la sanidad pública que empeora la respuesta frente a la pandemia de coronavirus. Este año pudimos ver una fuerte correlación entre la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a la pandemia y el nivel de corrupción de los países. Los países situados en la parte inferior del índice tenían más dificultades para responder a la crisis que los situados en la parte superior. Dinamarca y Nueva Zelanda siguen sacando las mejores notas y por lo tanto son los mejor posicionados para capear los retos sanitarios y económicos de la pandemia. A la cola de la tabla se mantienen Sudán del Sur y Somalia con apenas 12 puntos. Destacan países como Estados Unidos, que alcanzó un nuevo mínimo en medio de un descenso de 4 años consecutivos bajo la presidencia de Donald Trump. El país se mantiene en el puesto 25 de la lista, empatado con Chile y por detrás de muchas otras democracias occidentales. Chile y también Uruguay en América Latina son los países percibidos como más limpios de corrupción. Venezuela y Nicaragua son los peor parados. Solo Ecuador arroja algo de luz con una mejora de 7 puntos en los últimos 8 años. Transparencia Internacional señala que la crisis sanitaria ha socavado la ya compleja lucha de la región contra las prácticas corruptas, un círculo vicioso entre la corrupción y la pandemia que, advierte la organización, no estamos sabiendo gestionar. Los padres ingleses se enfrentan a al menos otras 6 semanas de escolarización en casa después de que el primer ministro británico Boris Johnson anunciara la prolongación del confinamiento del país. El 8 de marzo es la fecha más temprana en la que se espera que los colegios puedan volver a abrir sus aulas y dar un respiro a las familias. Sé que todo el mundo en todo el país quiere que abramos las escuelas lo antes posible y puedo asegurar que esa es la ambición de este gobierno. Pero también sé, todos sabemos, que hay 37.000 personas en el hospital con COVID y la tasa de infección sigue siendo prohibitivamente alta. Todos debemos ser cautelosos, ha dicho Boris Johnson. Lituania también ha anunciado la prórroga de su confinamiento hasta marzo a pesar del descenso de nuevos contagios en el país. Las tiendas, gimnasios, cines y teatros y otros establecimientos no esenciales seguirán cerrados y no se permitirán las reuniones fuera del núcleo de convivencia, aunque algunas restricciones como la prohibición de viajar entre municipios podrían revertirse antes. Los viajes internacionales sí se están empezando a prohibir en numerosos países. Noruega, Reino Unido y Bélgica prohíben los viajes que no sean estrictamente necesarios, por ejemplo, por motivos médicos o laborales. Para evitarlos se esperan controles en las fronteras aéreas, por carretera y ferroviarias y multas por incumplimiento.
Tengo tiendas en Bruselas y voy a recoger mercancía, así que es por trabajo, justifica esta viajera. Para otros no están claras las medidas. Este hombre ha salido a comprar y no sabía que necesitaba un certificado, dice. El policía me ha dicho que tengo que entrar en Internet y encontrar el formulario oficial para comprar. Mientras tanto, muchos en Francia se preguntan si se avecina un tercer confinamiento. El país ya cuenta con duras restricciones y un severo toque de queda, pero el presidente Emmanuel Macron está siendo presionado para ampliar las medidas ante el aumento de hospitalizaciones y muertes que se están registrando. Vengo a nombrar ministra de Sanidad. En una ceremonia sobria, con distancia y sin apenas público, Carolina Darias ha tomado el relevo de Salvador Illa como ministra de Sanidad. Una elección continuista, pues Darias, hasta entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, había estado ya trabajando en la gestión de la crisis sanitaria y la coordinación con las comunidades autónomas. La nueva ministra de Sanidad ha afirmado que seguirá la senda trazada por su antecesor. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de... Un baile de carteras en España que llega en plena tercera ola de la pandemia por la salida de Salvador Illa, que dejó su cargo 1 año y 14 días después de su llegada para concurrir como candidato a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Al que fuera cabeza del Partido Socialista en Cataluña y luego descartado como candidato, le ha llegado el turno de saltar a la política nacional. Miquel Iceta ha recibido la cartera de Política Territorial y Función Pública de manos de Carolina Darias. Chile autoriza el uso de emergencia de la vacuna AstraZeneca. Para el próximo mes de marzo, aunque sin concretar de momento una fecha exacta, el país sudamericano asegura haber encargado 6 millones de dosis llegadas desde el laboratorio británico, que serán inyectadas solo en ciudadanos mayores de 18 años. AstraZeneca se convierte así en la tercera vacuna en ser aprobada por Chile, tras la Pfizer y la Sinovac. La intención del gobierno, como informaba recientemente el presidente Sebastián Piñera, es la de conseguir inmunizar hasta a 15 millones de ciudadanos para el próximo mes de junio. Lamentablemente, y como sucede con otros tantos países, eso es algo que está por ver. Más aún después de darse a conocer la pasada semana un importante retraso por parte de AstraZeneca en la entrega de dosis a la Unión Europea, debido, según la compañía farmacéutica, a problemas de rendimiento. Chile cuenta actualmente con algo más de 700.000 contagios de coronavirus y 18.000 muertes. El Fondo Monetario Internacional eleva sus pronósticos de crecimiento económico mundial este año, tras la desaceleración provocada por el coronavirus en 2020. Nos acompaña la economista jefa del FMI, Gita Gopinath. El panorama económico mundial se ha revisado al alza y ahora se espera que crezca un 5,5% este año, pero el pronóstico de la zona euro es peor de lo esperado en comparación con las proyecciones de octubre. Aquí se espera un crecimiento del 4,2%. ¿Cómo ve la situación en la zona euro? Para la zona euro tenemos una revisión de su crecimiento a la baja para 2021 de alrededor de un 1% y esto refleja dos cosas. Una es que el 2020 fue más fuerte de lo que era de esperar, así que la contracción fue menos severa. Ahí está, sin embargo, el impacto negativo de las medidas de contención adicionales que tuvieron que implementarse. Si observamos las proyecciones para 2021, vemos que el crecimiento en la zona euro ni siquiera será suficiente para compensar las pérdidas ocasionadas en la región en 2020. Correcto, la zona euro solo volverá a los niveles de antes de la pandemia en 2022. Por lo tanto, llevará más tiempo que este año. La recuperación es lenta en parte porque, de nuevo, en este primer trimestre se están aplicando restricciones que frenan la actividad. La aprobación de muchas vacunas y el inicio de la vacunación en diversos países del mundo está generando esperanzas de un eventual fin de la pandemia. ¿Cómo cree que un lento proceso de vacunación podría retrasar aún más la recuperación económica? Para la zona euro se supone que a finales de 2021 habrá una inmunización generalizada gracias a las vacunas. Pero si eso no fuera así, si hubiera una ralentización en el ritmo de la vacunación, entonces, por supuesto, eso sería negativo para nuestras perspectivas. La soledad del confinamiento despertó la necesidad de animales de compañía. Al principio de la pandemia se compraron millones de mascotas, pero ahora, pasado un tiempo, los refugios de animales franceses no dejan de recibir cachorros abandonados y con problemas de comportamiento.
Las páginas web de venta de mascotas también están llenándose de anuncios de cachorros que se revenden. Esto ha hecho que la Asociación Francesa para el Bienestar de los Animales, la SPA, tome medidas urgentes. Piden a los posibles propietarios de mascotas que rellenen un cuestionario sobre su estilo de vida para encontrar a la persona más adecuada. Estoy muy tranquila. Estos gatos nunca serán infelices y nunca les faltará comida ni mimos. Parecen preguntas tontas, pero tienen su significado. Es decir, si estás en una casa, en un piso, el número de ausencias, si hay otros animales, si hay niños, si eres deportista, también porque, por ejemplo, para este tipo de perro, si no eres nada deportista y no te gusta caminar, no te dejarán llevártelo. La asociación también ofrece un seguimiento posterior a la adopción para ayudar a los nuevos propietarios. La Generalitat concede el tercer grado a los presos del Procés. Los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo tras el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña obtuvieron este jueves el régimen de semilibertad propuesto por sus respectivos centros penitenciarios. A partir de ahora, todos ellos podrán pasar el día fuera de prisión y también los fines de semana. La decisión del Departamento de Justicia de Cataluña llegó pocas horas antes del inicio de la campaña electoral para los comicios de esta comunidad autónoma, previstos de momento para el 14 de febrero. Los condenados, por tanto, podrán participar en los actos de campaña de sus respectivos partidos. La decisión de la justicia catalana no deja de ser controvertida, teniendo en cuenta que desoye al Tribunal Supremo, que hace poco más de un mes rechazaba la concesión de tercer grado solicitada por la Generalitat. La justicia catalana defiende su postura, alegando que los presos ya han cumplido una cuarta parte de la pena impuesta, condición obligada para gozar de esta concesión. La polémica, una vez más, está servida. ¿Qué mejor que una primera llamada para romper el hielo? La Casa Blanca ha informado que el presidente Joe Biden sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin. En ella, los dos mandatarios hicieron hincapié en prioridades bastante diferentes, pero coincidieron que la nueva administración demócrata servirá como un punto de reinicio de las relaciones diplomáticas. Solo puedo informarles que el presidente Biden ha llamado al presidente Putin esta tarde con la intención de discutir su voluntad de prolongar el tratado de desarme nuclear por 5 años, para reafirmar nuestro apoyo a la soberanía de Ucrania frente a la continua agresión de Rusia, también para expresar nuestra preocupación sobre el hackeo de SolarWinds. Los informes que aseguran que Rusia está pidiendo recompensa por la cabeza de nuestros soldados en Afganistán, la injerencia en las elecciones de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y la violencia policial en manifestaciones pacíficas. Tras este primer encuentro telefónico, Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo para extender el último tratado de desarme nuclear por otros 5 años, conocido como el nuevo START. Sin embargo, se esperan desencuentros en los temas más controvertidos. La administración Biden se ha mostrado bastante crítica ante las políticas de Putin, una posición totalmente opuesta a la del expresidente Donald Trump. Estados Unidos afronta de lleno la batalla contra el cambio climático. Con la firma de 3 órdenes ejecutivas, el presidente Joe Biden ordenaba este miércoles la reducción de la explotación de petróleo, gas y carbón en suelo federal, apostando a su vez por duplicar la producción de energía de las turbinas eólicas en alta mar. En mi opinión, ya hemos esperado demasiado tiempo para hacer frente a esta crisis climática, decía Biden. No podemos esperar más, y es algo que vemos con nuestros propios ojos. Lo sentimos en nuestros propios huesos y es hora de actuar. Y al igual que necesitamos una respuesta nacional unificada ante la COVID-19, necesitamos también desesperadamente una respuesta nacional unificada ante la crisis climática. Debemos liderar la respuesta global. Con sus firmas, el nuevo presidente de Estados Unidos aspira también a proteger el 30% de las tierras y aguas oceánicas del país durante los próximos 10 años. Otro de los objetivos es pasar a una flota de vehículos federales completamente eléctrica. Las subvenciones para el sector del petróleo y otros combustibles fósiles se ven reducidas, con el objetivo de que la contaminación producida por estos en el sector energético quede eliminada para el año 2035. Todo ello en un ambiente nacional aún tenso tras los resultados de las últimas elecciones, que mantiene activa la amenaza de terrorismo doméstico en todo el país. Así lo asegura el Departamento de Seguridad Nacional, que recuerda que el reciente ataque al Capitolio no tiene por qué haber sido un hecho aislado, ya que puede haber envalentonado a algunos extremistas dispuestos a seguir con su particular batalla.
Una sucesión de terremotos tiene en vilo a los vecinos de Granada desde hace días. La provincia del sur de España ha sufrido varios seísmos de magnitud superior a 4 esta semana, el más intenso, de magnitud 4,5, la noche del martes en Santa Fe. Cuando digo el primero, no tardó ni un minuto a dar el otro y ni un minuto a otro, fueron los 3 seguidos. No hay heridos, pero el pánico se ha instalado entre la población. Muchos vecinos han pasado la noche del miércoles de nuevo en la calle, algunos durmiendo en sus coches. Las réplicas constantes apenas dejan espacio para hacer balance de los daños materiales. Un trocito del torreón, de la casa de arriba. ¿Pero por qué se producen tantos temblores y tan seguidos? Granada está situada en una de las zonas con mayor actividad sísmica de España. Allí confluyen las placas tectónicas euroasiática y africana que cada año se aproximan hasta 5 milímetros, liberando bruscamente la energía acumulada en las fallas. Un efecto dominó que dispara la actividad de otras fallas cercanas es lo que desencadena los llamados enjambres, numerosos terremotos de diferentes magnitudes en localizaciones próximas. Los expertos recomiendan no intentar salir de casa, resguardarse bajo algún mueble pesado y alejarse de objetos que puedan caer. Ya el pasado sábado se detectó en el municipio granadino otro seísmo de 4,4 que se notó en más de medio centenar de localizaciones de la provincia. Desde entonces ha habido más de 170 réplicas detectadas por el Instituto Geográfico Nacional y no se descarta que haya más, porque la ciencia no puede predecirlas. El Boeing 737 MAX vuelve a poder volar en la Unión Europea. La Agencia Europea de Seguridad Aérea, la EASA, ha anunciado su decisión este miércoles tras casi 2 años, anclado en tierra por 2 graves accidentes. En un comunicado, el regulador señala que después de un profundo análisis han aprobado el regreso al servicio de una versión modificada del modelo con mejoras en el software, reorganización del operativo eléctrico, revisiones de mantenimiento, actualizaciones de los manuales y entrenamiento de la tripulación. Todo ello permite al avión volar seguro en los cielos europeos. La EASA señala también que su evaluación ha sido totalmente independiente, sin ningún tipo de presión ni económica ni política. Al 737 MAX de la estadounidense Boeing se le prohibió volar en marzo de 2019, después de los accidentes en Indonesia y Etiopía en los que murieron casi 350 personas. Los aviones cayeron en picado por un fallo del sistema informático que bajó la nariz de los aparatos sin que los pilotos pudieran recuperar el control. Yannick Verstappen es el nuevo rey de la Vendée Globe. El navegante francés se convirtió este jueves en el ganador de la prestigiosa prueba en solitario alrededor del mundo. Lo cierto es que el Maître 4 de Verstappen fue la tercera embarcación en cruzar la línea de meta, casi 8 horas después que su compatriota Charles Dalin, pero la bonificación de 10 horas y 15 minutos obtenida tras ayudar en el rescate de Kevin Escoffier acabó dándole la victoria final. Siento que estoy viviendo un sueño. Estoy alucinando, decía a su llegada un emocionado Verstappen. Y es que pasas de la soledad total a esto. A esta fiesta, a todas estas luces y toda esta gente que está ahí a pesar del complicado contexto. La verdad, no me doy cuenta de lo que está pasando. Yo sigo en la carrera. Esto es el sueño de un niño. En total, y restando el tiempo de bonificación, Verstappen empleó 80 días, 3 horas y 44 minutos en completar la que ha sido su segunda Vendée Globe. Charles Dalin, primero en llegar, tuvo que conformarse con el segundo cajón del podio, dejando el tercero al también francés Louis Varton. 33 veleros, salidos desde Les Sables-d'Olonne, han participado en la que era la 9ª edición de la Vendée Globe, todos ellos con el objetivo de circunnavegar el planeta en solitario, sin recibir asistencia ni atracar en ningún puerto. Una aventura digna de celebrar. Coronation del artista disidente chino Ai Weiwei es un documental sobre el estricto confinamiento de Wuhan, la ciudad china donde se diagnosticó el primer caso de COVID-19. Aunque Pekín siempre ha impuesto la imagen de una gestión de la pandemia ejemplar, Ai Weiwei retrata un país sin piedad por las personas en duelo. Grabé de forma remota. Afortunadamente tenemos muchos colegas, amigos y artistas asociados que estaban confinados en la ciudad de Wuhan. Empecé a mantener conversaciones con ellos y les pedí que grabaran sus vidas con cámaras o con el móvil, simplemente que grabaran sus vidas.
La poderosa influencia de China ha complicado los planes del artista de presentar su película en festivales internacionales. Venecia, Toronto y Nueva York la rechazaron, y también plataformas como Netflix y Amazon. Occidente vende entretenimiento que China también compra, por lo que muchos no pueden arriesgarse a tener mi película, ni siquiera presentar mi nombre. Plataformas como Netflix o Amazon rechazaron la película a pesar de que les encantó. Dijeron simplemente que no podían tomarla porque les llevaría muchos meses incluirla en el catálogo. El documental se presentó en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Barcelona y muestra la maquinaria de control social a través de la vigilancia y el lavado de cerebro ideológico. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestros boletines en televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Les dejamos con el No Comment del día. Nos vemos en una próxima ocasión. يا عشان